Muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta actividad que desde ya se pinta muy bonita el lugar. Ustedes, Carolina, el libro, los presentadores, Ali y Luis, hacen que de verdad esta actividad hoy sea, desde antes de iniciarse, muy agradable. Desde Uruque Editores les quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia en nombre nuestro, y estoy seguro que en nombre de Carolina, quien más adelante va a dirigirse y tendrá oportunidad también de expresar su agradecimiento. Yo quiero además, para empezar, no se asusten, no voy a hablar mucho rato, voy a ser cortito, agradecerle a don Luis Proti por permitirnos esta noche usar su maravilloso lugar, su excelente lugar para hacer esta actividad, y desde la editorial además agradecerle a Carolina por habernos permitido ser los editores de esta exquisita novela, Apenas un aire. Quiero hacer la observación de que a nosotros nos llegó esta novela por medio del caballero, de don Luis, quien se convirtió en una especie de padrino de Carolina, lo cual por supuesto ya con solo ese padrinazgo nos hizo levantar las antenitas para ponerle mucho cuidado a la novela, pero por supuesto el padrinazgo estaba absolutamente justificado. Uruque Editores se esfuerza por hacer literatura, no hacer literatura, publicar y divulgar literatura de autores costarricenses, centroamericanos y cada vez más incluso de otros países de América Latina, pero también de otros de Europa. Hemos publicado a un francés, a un español, hemos publicado al Caribe, a una puertorriqueña, y recientemente publicamos a Gabriela Alemán de Ecuador, porque somos una editorial costarricense que nació como tal, con vocación de dar a conocer la literatura costarricense de hoy, de autores que hoy están escribiendo, y digámoslo así, jugárnosla con eso, no solamente con clásicos. Y nos sentimos muy agradecidos porque el país pareciera que nos ha aceptado la propuesta. Hemos publicado también autores centroamericanos, y esta novela, Apenas un aire, tiene una característica muy interesante. Es una novela de una costarricense, pero es una novela internacional. Es una novela que se desarrolla en Costa Rica y en México, y que además de desarrollarse en ambos países, nos acerca de manera muy eficiente a aspectos culturales de ambos países. Yo les cuento que como editor suelo disfrutar lo que publico, no publico nada que no disfrute. Bueno, alguna vez sí publiqué alguna cosa. Es parte del trabajo de edición. Claro, es parte del trabajo editorial. A veces uno tiene que publicar cosas que uno sabe que alguien otros van a disfrutar, aunque yo no lo disfrute, pero en general publico lo que yo disfruto, y esta novela de verdad que la disfruté mucho. Ahí paro hablando porque ya me iba a poner a decir otras cosas respecto de eso. La actividad de hoy se va a componer básicamente de dos partes. La primera, una conversación de Ani Pérez y Luis Chávez, de quienes voy a dar una reseña personal de cada uno. Después de esto nos va a dirigir la palabra Carolina, con otra interrupción de parte mía, pero les prometo que va a ser todavía más corta que esta. Luis, obviamente es el único hombre aquí, es que iba a decir él, pero no hacía falta.
Luis Chávez es considerado una de las figuras más destacadas de la poesía costarricense contemporánea. Bueno, es considerado porque lo es, por supuesto. Ha publicado 9 libros de poesía, además de la antología La máquina de hacer niebla en el 2012, con la cual recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Cuenta con 2 antologías de poemas traducidos al alemán y ha publicado 4 libros de prosa. Además del Aquileo Echeverría, ha ganado el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el tercer Premio de Poesía Fray Luis de León, y fue finalista del Premio de Poesía del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Es el primer escritor costarricense publicado por la editorial Seis Barral, y sus textos han sido traducidos al alemán, italiano, inglés y esloveno. Nada más para rajar un poquito de la editorial, Luis es el primer escritor costarricense publicado por Seis Barral. Uruk es la primera editorial costarricense que publicó un libro previamente publicado por Seis Barral. Ani Pérez es periodista desde 1990, le decía que el año en que yo nací. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez y el Ángela Acuña Brown. Es consultora independiente en temas editoriales y de curatoría de contenido. Ani se especializa en la cobertura política, misma que desarrolló en varios medios: Revista Rumbo, Noticias de Pretel, Opine Política FM y Hora 10 de Canal 13. Además, se desempeñó como coordinadora editorial en Ojo al Voto, proyecto de Observatorio Ciudadano, y fue instructora de periodismo de investigación en salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella es colaboradora en el programa Desayunos de Radio Universidad junto a la periodista Yanane Villanueva. Los martes es. Los martes, para que lo hagamos. Entonces los dejo con... ¿Quién empieza con Luis? Buenas noches. Me alegra muchísimo ver el estadio lleno, por muchas razones. Por Carolina primero, y por la excelente novela que estamos celebrando hoy, y también en términos generales por ver que la gente saca tiempo para una actividad como la presentación de una novela, precisamente. Ya se ha hablado mucho ya de Kurt Vonnegut hace muchos años, cuando hablaba de su oficio como escritor, decía que se dedicaba a una actividad anacrónica, y eso lo dijo hace 50 años. Así que ver esta convocatoria pues nos da un poquito de esperanza a los que seguimos metiéndole un poquito de ganas a esta actividad anacrónica como es la escritura. He estado en el lugar de Carolina, y lo que quiero decir es que es la noche de ella, de su novela, de celebración. No me corresponde venir a robar el protagonismo ni hacer una gran disertación sobre la literatura, incluso sobre la novela, la que recomiendo enfáticamente, como lo hice en algún momento con la editorial Uruk. Ya ustedes, los que no la han leído, van a conocer la historia de Nadine, de Alma, de Adrián. La recomiendo, reitero enfáticamente. Quisiera hacer más bien un arco cortito, muy cortito, sobre qué es lo que empuja esto que llegó a ser Carolina. Hay un ensayo bellísimo de Virginia Woolf en un libro que reúne varios de sus ensayos, que se llama El lector común, un título bellísimo además, donde habla uno de sus ensayos habla específicamente de los griegos.
de por qué volvemos a los griegos. Está expuesto de una manera maravillosa, como era el estilo de Virginia Woolf. Y pensé en este ensayo cuando estaba haciendo unas notas para venir a presentar hoy, o para venir a acompañar y celebrar con Carolina. Y releí el texto de Virginia, me volvió a maravillar, sobre todo donde ella puso la mirada sobre los griegos. Dice algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, que los griegos tienen una literatura impersonal en el sentido de que cuando leemos autores contemporáneos sabemos un poco, o podemos saber, o podemos averiguar un poco de sus vidas. Ella habla de la vulgaridad en el sentido amplio de la palabra vulgaridad, o sea, de los pequeños detalles, de los pequeños chismes, de las pequeñas habladurías que podemos asociar a los autores de los que tenemos mayor información, y que con los griegos hay una gran barrera. Eurípides se lo comieron los perros, Esquilo murió de una pedrada, Safo se tiró de un acantilado. Eso es lo que sabemos, por decir tres nombres. Y todo lo demás que tenemos es su escritura, su dramaturgia, su poesía, su narrativa. Y que eso lo convierte en algo, este término que ella utiliza, el impersonal. Pero que a la vez, porque siempre hay un pero en la literatura, y es el pero, como decía Eve Ward, otra gran escritora, donde está la literatura, a la vez lo buscamos por lo otro, por justamente eso que acabo de decir que era una de las ventajas de los griegos, y es porque en sus historias, no así en sus biografías, que es más difícil saber, en sus historias sí encontramos esa letra menuda de las relaciones humanas, esa reacción ante la traición, esa reacción ante la muerte, esa reacción ante el despecho, y que es ahí donde estamos volviendo continuamente. Esa manera de contar las historias, de contar historias que hablan de nosotros. Haciendo un salto en el tiempo, el gran escritor y crítico argentino Ricardo Piglia, en un libro de ensayos bellísimos, habla de qué buscamos en la narración, en contar historias, y llega al punto de eso que tenían los griegos, que era afinar el oído, escuchar los sonidos de la calle, escuchar cómo habla la gente, escuchar qué dice la gente. Esto que tenía ahora Caro puesto mientras estábamos todos esperando que empezara, que era la grabación de los sonidos de la calle de México, por ejemplo. Y yo no sabía que lo iba a tener, y lo escuché y digo, mira, es justamente de lo que iba a hablar. Y decía Piglia que en el fondo eso es lo que hacemos todos, contar esas historias, porque todos lo hacemos. Nos vamos de viaje y cuando regresamos, los amigos o la gente cercana, bueno, contame cómo te fue, y empezamos a contar algo. Todos somos narradores, algunos con mayor pericia que otros, pero todos sabemos hacer eso. Tiene un vínculo muy cercano con un poema de confíen en mí que esto todo tiene un sentido, con un poema el premio Nobel polaco, la polaca Wisława Szymborska, un poema bellísimo que se llama Elogio a mi hermana. Tiene una hermana, ¿no? Ella es esta premio Nobel de literatura. Bueno, este poema lo escribió antes de ser premio Nobel, evidentemente. Dice, bueno, tengo una hermana que nunca escribe poemas, mi papá nunca escribió poemas, mi mamá nunca escribió poemas, el esposo de mi hermana nunca va a leer un poema cuando llego a su casa a cenar. Hay familias donde nadie nunca escribe poemas. Salta luego en ese mismo texto a un lugar donde dice, bueno, pero si alguien en la familia empieza a escribir poemas, lo más seguro es que se abra una cascada
en esa dirección. Pero luego regresa a su hermana y dice, de algún modo, y por eso se llama elogio a mi hermana. Mi hermana tiene una gran prosa hablada. Y esto lo está diciendo alguien que tiene un gran amor y un gran cariño por la literatura. Mi hermana tiene una gran prosa hablada. En todas sus postales de viaje lo que me dice es, cuando vuelva a casa te contaré todo, te contaré todo. Y volviendo entonces a Piglia, lo que decía es, todos contamos historias, pero ¿qué es lo importante de las historias que contamos? ¿O cuándo se vuelven importantes? Se vuelven importantes en el momento en que la historia no es solo relevante para quien la cuenta, sino para quien la escucha. Y ese es el centro, el origen, el núcleo de la literatura. Y esta novela, desde el momento en que Carolina llegó a este taller, bueno, trabajamos juntos, yo en realidad es casi irrisorio, o sea, lo que le tuve que hacer, porque fue nada más decirle a Carolina, o sea, hay que quitar unas hojitas por aquí, recortar por aquí, en todo caso es tu decisión al final, pero esta novela está lista. Yo creo que Carolina lo que estaba necesitando era que alguien le diera un empujoncito, porque eso es lo que hay ahí. Cuento una historia que, si bien no es que yo lea y yo tenga que ver, que mi historia personal tenga que ver con México o con ese Adrián, con esas situaciones particulares, por supuesto que no, pero la condición humana de lo que está sucediendo ahí habla de mí. Eso es lo que vamos a buscar a los griegos, eso es lo que entendemos o lo que esperamos cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te fue? Contame. O sea, ¿qué pasó durante esta ausencia? Contame. Y creo que eso es lo que venimos a celebrar hoy. Por supuesto, recomiendo enfáticamente la novela, y además aprovechen que está la autora para que les firme el ejemplar. Y pues sin más, doy el micrófono a Ani, que va a conversar con Caro. Y bueno, nada, felicidades.